intención, en renovar su misericordia y no el fin. Como hablamos siempre con Graciela, nuestra copastora, esta nueva oportunidad es de todos los días. Y renueva su misericordia cada mañana, dice su palabra, ¿no? Y cuánto mérito hemos hecho para que en un sinfín de situaciones en nuestra vida Dios diga, basta, y sea completamente justo e irreprochable, ¿no? Pero Dios ha querido renovar su misericordia y darnos oportunidad tras oportunidad. Estará en nosotras valorarla, aceptarla, agradecerla, amar y aprovechar, pero también en esa debilidad Dios nos ayuda para que podamos tomar las decisiones correctas. Y como una muchachita jovencita, así como nosotras, que vamos a encontrarlo en Hechos 12, ni más ni menos que Hechos 12. Pero brevemente les quisiera recordar lo que pasó antes, ¿no? Porque por algo estaba la iglesia reunida y eran pasada la medianoche y estaban orando sin cesar, porque algo realmente triste, angustiante y peligroso estaba aconteciendo en la iglesia, ¿no? Y si leyéramos antes, desde Hechos 12, del 1 al 11, que no lo vamos a leer porque yo lo esquematicé acá, podríamos leer que Herodes tomó a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y viendo que esto agradaba al pueblo que no conocía a Jesús, o a los romanos, o al imperio, ¿no? Viendo que esto agradaba a algunos judíos y al imperio romano, ¿qué hizo? Siguió encarcelando y tomando cristianos en la cárcel injustamente solo por el hecho de ser cristianos y declarar que el único Señor era Jesús, ¿no? Y les maltrataba. Y en esta oportunidad, ¿a quién prendió? ¿A quién encarceló para maltratarle? Al apóstol Pedro, a un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia, ¿no? Para que ese golpe aún fuera más duro hacia la iglesia, no solamente a los cristianos, sino también ya estaba atacando a los líderes de la iglesia, ¿no? Y dice que procedió a encarcelar a Pedro y lo puso en la cárcel con una custodia de 4 grupos, de 4 soldados, cada grupo. ¿Alguien saca la cuenta 4 por 4? 16. Muy bien, 16. 16 soldados romanos dispuestos solamente para custodiar a Pedro. Y como si esto fuera poco, también que lo agarraron con grillos y cadenas a la pared, como si fuera poco. Pedro estaba encarcelado, pero también dice la palabra de Dios, este versículo lo tenemos creo que todos como un tesoro en nuestro corazón, dice que Pedro estaba encarcelado, pero que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice que la noche del día que Herodes lo iba a sacar, Pedro dormía entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, más los guardias que lo custodiaban en la cárcel, que eran los 14 restantes. Era un disparate. Pero dice que en ese momento la iglesia estaba orando sin cesar a Dios por Pedro, Pedro custodiado por 16 soldados, atados por cadenas a la pared de sus manos. Dice que en ese momento se presentó ¿un qué? ¿Lo sabemos? Un ángel del Señor. ¿De acuerdo? ¿Entendés? ¿Vamos para adelante? Ajá. Ok. No son platuvoladores. Somos nosotros los que me pagan. Sí, perfecto. Escucho barro. ¿Ustedes? Bien. Dice que se presentó un ángel del Señor, tremendo, ¿no? En ese lugar, que una luz resplandeció. Imagínense qué acto sobrenatural, qué acto milagroso, que solamente Dios puede intervenir en una situación así. Era una situación humanamente imposible de resolver. Pero el Señor no hay imposibles, Él está sobre todas las cosas, ¿no? Dice que resplandeció una luz, que el ángel le tocó, le despertó, le cayeron las cadenas de las manos, los soldados dormirían, habrían sido, no sé, velados sus ojos, sus oídos, no sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Dice que le despertó, le tocó, se le cayeron las cadenas, le dijo, cíñete, o sea, vestite, atate las sandalias, envolvete en tu manto. Miren qué detallista el ángel, ¿no? Y seguime, le dijo, y seguime. Y dice que Pedro seguía al ángel
a ver, miren, era tan gloriosa la manifestación sobrenatural de Dios, que Pedro no sabía si lo que estaba viendo era real o era una visión de Dios, porque era algo tan sobrenatural, poderoso, la gloria de Dios que habría envolviendo la situación y envolviendo a Pedro, ¿no? Dice que le seguía y no sabía si era realidad o una visión de Dios, que pasaron todas las guardias que custodiaban la cárcel y salieron de la cárcel, y era una ciudad amurallada, y era una ciudad que tenía una puerta, como tenía la ciudad de Montevideo, el Ejido, ¿no? Que tenía, después de la puerta de la ciudadela, tenía todo ese ejido, hasta la calle Ejido, y que tenía la puerta, una puerta como gigantesca, de hierro, completamente cerrada, y dice que cuando llegaron a la puerta de la ciudad, dice que esa puerta que era de hierro, dice que se abrió por sí misma, ¿no? Se abrió por el poder de Dios. Esas puertas que Dios abre delante de nosotros en la vida y que solo Dios nos puede abrir. Como las que Dios cierra, que solo Dios las puede cerrar y nadie más las puede abrir. Esa es la soberanía y la autoridad que tiene nuestro Dios. Esa autoridad sobre toda autoridad. Ese poder sobre todo poder. Dice que salidos pasaron una calle y cuando el ángel se apartó de él, ahí Pedro recién reaccionó que lo que estaba viviendo no era una visión de Dios, sino que era la pura realidad de que la misericordia de Dios quiso intervenir de esa manera en la vida de Pedro para librarlo. Es tremendo todo lo que hizo, pero dice que ahora vamos a comenzar a leer en Hechos 12:12. Dice, y habiendo considerado esto que era que no era una visión, que era real, dice que llegó a casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuántos eran? Muchos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Dónde estaban? En la casa de María, la madre de Juan. La madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Saben quién es este Marcos? Es ni más ni menos que nuestro querido hermano que escribió el Evangelio según San Marcos. Así que tanto él como su mamá eran cristianos, hermanos nuestros que estaban completamente al servicio de ¿quién? De Dios, en áreas diferentes, de maneras diferentes, pero que sirviendo al Señor. Dice donde muchos estaban reunidos orando, así que la casa ¿cómo sería? Sería amplia, sería grande, ¿no? Se dice que María era una viuda rica y que poseía una casa muy grande. Pero yo creo que María poseía una riqueza mucho más grande, que era la de ser una hija de ¿quién? Una hija de Dios. Y tenía un privilegio aún mayor, que era poder servir a Dios con sus bienes materiales. Y más allá de ser una viuda rica, que para mí es una anécdota, lo que era una mujer dispuesta a obedecer ¿a quién? A Dios y al llamado que Dios había tenido sobre su vida, de que permitiera, por mandato del Señor, que la iglesia del Señor se congregara en su casa. Y hace poco fue el hermano Pablo Piñero a predicar allá a nosotros y me decía cómo realmente la iglesia en sus comienzos se reunían en casas de familia y a veces se reunían en forma espontánea, iban y comían y charlaban y meditaban y de repente la palabra de Dios y de repente predicaban y oraban y era tan espontánea ese estar congregados diariamente, ¿no? Y en esa sencillez y en esa comunión y en ese amor y en ese querer tener todas las cosas en común, ¿o no? Y el amor crecía, el compañerismo crecía, la amistad crecía dentro de la iglesia, ¿no? En el versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Así que acá se nos está hablando de una muchacha, una jovencita llamada Rode, era muy jovencita. ¿Y saben que ese nombre es de origen griego? ¿Saben qué significa ese nombre, Rosita? ¿Qué significa Rode? Significa rosa. Así que tu nombre en griego es Rode, Rosita. ¿Qué te parece? Qué lindo nombre. ¿Viste qué lindo nombre? Así que me llamo Rode. Así que te llamas Rode. En griego te llamas Rode. No sé si se pronunciará Rode, pero te llamas Rode. Sí. Y así como María era una viuda rica, probablemente una muchachita tan jovencita
jovencita y posiblemente de origen griego, hay quienes dicen que esta muchachita podría llegar a ser una sierva, una empleada de María que le ayudaba en todos sus quehaceres, domésticos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Rode era una muchacha como cristiana. Era muy jovencita, pero lo que sí sabemos que Rode estaba junto con la iglesia orando sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. Rode era parte del pueblo de quién? De Dios. Y era pasada la medianoche. Quizás esta Rode habría trabajado en todos los quehaceres domésticos, ¿no?, del día. Y al otro día, muy probablemente, su jornada comenzaría, ¿a qué hora? Tempranito. Y ella estaba ahí, atenta, firme, orando sin cesar, ¿o no? Sí, orando sin cesar por Pedro, y pasaba la medianoche, sintiendo, no solamente orando sin cesar, sino también sintiendo la misma congoja, la misma preocupación, la misma tristeza que sentiría todos sus hermanos, todo el pueblo de Dios por Pedro, ¿no? ¿Pudo haber estado en otro lugar, Rode? Sí. ¿Pudo haber terminado sus quehaceres domésticos e irse a dormir? Sí. ¿Pudo haber estado haciendo otra cosa? También. ¿Pero dónde estaba Rode? Donde Dios había convocado a su pueblo a estar reunido, a estar orando, a estar intercediendo. ¿Por quién? Por Pedro. Eso es tremendo. Y ya acá es como que tendríamos que comenzar a estar atentos al ejemplo que Dios nos da a través de quién, de Rode. Porque miren, Dios mandó un ángel, permitió que las cadenas de Pedro se cayeran, que pasara una guardia romana de 16 soldados, que la puerta de la ciudad gigante de hierro se abriera por sí misma. Pero cuando llegó a la puerta de la casa de María, esa puerta se abrió sola. No, el Señor. ¿El Señor la abrió? No. No, el Señor la mantuvo cerrada esa puerta, porque había un propósito. Para cada detalle hay un qué, un propósito, y cada cosa nos va a enseñar. Rode era parte de la iglesia, y cuando la iglesia se reunía, ella se reunía, ¿o no? Bien. La iglesia estaba orando, ella estaba orando. Y si uno de sus miembros, como era Pedro, que además era uno de sus líderes en la iglesia, estaba siendo perseguido injustamente, estaba siendo maltratado y aún en peligro de muerte, porque lo que le esperaba a Pedro al día siguiente, ¿qué era? La muerte. ¿Ella estaba ajena al problema que estaba pasando su hermano? No. Ella estaba orando como que lo que le pasó a Pedro le estaba pasando a ella, a un familiar, a un amigo, un ser amado, porque Pedro era un ser amado, ¿no? Ellos no estaban ajenos ni Rode ni ninguno de sus hermanos. Y estaba cada uno por su lado. Sí, todos vamos a orar por Pedro, vamos a orar sin cesar, es nuestro hermano, pero ¿estaban orando cada uno en su casa? No. ¿Estaban orando cada uno por su lado? No. Estaban orando como juntos. Y como decía Katy hoy, como recuerda Graciela siempre, esos primeros retiros, cuán hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Ese es el propósito de Dios, que como iglesia estemos como juntos. A nosotros nos pasa lo mismo. Tantas veces que Dios llama a su pueblo a estar reunido, congregado, retirado, como apartado, como en esto, por una actividad, por otra, todo aquello que forma parte de la obra de la iglesia en la tierra. Qué bueno que podamos tener esa actitud. Si la iglesia está reunida, yo estoy donde está la iglesia. La iglesia está limpiando, yo voy a limpiar con la iglesia. La iglesia está orando sin cesar por un hermano en problemas, voy a estar orando con la iglesia. La iglesia está estudiando la palabra de Dios, voy a estar estudiando la palabra de Dios. El Señor aparta a sus damas 2 días, 4 al año para estar allí, voy a estar, porque es el Señor que nos aparta.